¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa, Unidos en el Amor de Cristo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Quien no te desecha, ese es nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, yo quiero de nuevo recordarles, mi nombre es Omar García, soy pastor allá en Ciudad Juárez, en la iglesia, en Centro Cristiano La Vid. Estamos para servirles ahí. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando en este pasaje que se ubica en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 en el versículo 1 dice que Jesús bajó de las montañas y lo siguieron grandes multitudes. Un hombre, dice ahí, que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a analizar poco a poco esta porción. En la primera parte que vemos a un hombre que tenía lepra. En el mundo antiguo la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Era una enfermedad horrible en donde pues ninguna otra enfermedad reducía a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante, así dicen los historiadores, porque esta enfermedad tenía varias características. Podía comenzar con pequeños nódulos que se iban ulcerando y las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva, se les caían los párpados, por lo tanto los ojos se les quedaban como mirando fijamente, las cuerdas bucales se les ulceraban también y la voz se les ponía muy áspera. La respiración era una respiración silbante, como que no podían absorber bien el aire, ¿verdad? Las manos y los pies se empezaban a ulcerar también. Poco a poco la persona que tenía lepra se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. Imagínense úlceras por todos lados. El proceso normal de una lepra, de esta clase de lepra, dura 9 años y acaba normalmente en un desequilibrio, en coma, por ejemplo, y por fin pues llega la muerte, ¿verdad? La lepra entonces podía comenzar con la pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían, hasta hacer que las manos parecieran garras. Imagínense los tendones contraídos, ¿verdad? De tal forma que las manos se quedaban como paralizadas, parecían garras. Y seguía la ulceración, como les decía, la ulceración en las manos, en los pies. Luego pues llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos, de los pies. Se iban cayendo los dedos, se iba cayendo parte por parte del cuerpo. Se le caía toda la mano, todos los pies. Entonces la lepra normalmente podía durar entre 20 y 30 años, pero era una muerte, ¿verdad? Progresiva, lenta. De hecho, se le consideraba, lo más triste de la situación es que en esta época se les consideraba a todas las personas que tenían la lepra, se les consideraba como muertos. La condición física era muy terrible. Josefo nos dice que trataba con los leprosos como si fueran personas muertas. Como les decía, tan pronto que se diagnosticaba la lepra, se desterraba a esta persona. Se sacaba de la sociedad humana, se llevaba a los lugares afuera de las ciudades. Ahí
pues vivían en campamentos los leprosos. Y una de las características que dice Levítico 13 en el versículo 46 es que el leproso tenía que llevar ropas rasgadas, el pelo lo tenía que traer muy despeinado, el labio inferior tapado, y por donde quiera que fuera que iba esta persona tenía que estar gritando: impuro, impuro. O sea, él tenía que dar a conocer su condición, porque se sabía que esto era algo muy terrible y que pues quería evitarse que alguien más contrajera, ¿verdad?, esta enfermedad. Entonces era muy tremendo, ¿verdad? La ley establecía esto. Tenía que alejarse esa persona, tenía que tratarse incluso como una persona, como un muerto ya. Y cualquier persona que pudiera tocar a esta clase de personas enfermas iba a quedar contaminado. Entonces había varios detalles. De hecho, una persona no podía acercarse a un leproso a más de 2 metros. Mínimo, la distancia que tenía que tener eran unos 4 codos, unos 2 metros. Pero si el viento estaba soplando a favor, o sea, estaba la persona leprosa y el viento venía hacia tu lado, tú que eres sano, vamos a poner este ejemplo, y entonces no debía de estar a 2 metros, tenía que estar a unos 100 codos, como a unos 50 metros más o menos, en donde no le llegara el aire, no avanzara esa propagación, ¿verdad?, esa contaminación. Entonces la condición de un leproso era de una manera muy terrible, ¿verdad? Y además la gente los trataba de una manera muy horrible. No los querían tener cerca, por supuesto, no querían enfermarse también. Y aquí lo sorprendente es que vemos a un hombre, dice en el versículo 2, un hombre que tenía lepra, dice, se le acercó y se arrodilló delante del Señor y le dijo algo muy específico. Le dijo así: si quieres, puedes limpiarme. Algunos rabinos de esa época, si veían a un leproso, tenían hasta la autoridad de apedrearlos, o sea, de correrlos. La necesidad de estos hombres leprosos era mucha. Imagínate una persona con esta enfermedad anhelando ser sanado, anhelando tener de nuevo su familia. Imagínate si tuvo hijos o si tuvo esposa o si tuvo padres, hermanos, y de repente lo sacan de su casa, lo sacan de la ciudad, lo tratan como alguien, como un muerto incluso. Entonces, imagínate la condición de este hombre. Él sabe que no debe acercarse a una persona. De hecho, tiene que gritar: soy inmundo, inmundo, inmundo. Entonces, ni siquiera se atrevían a comer un huevo que hubiera pasado. Por ejemplo, el leproso pasó cerca de los huevitos y ya nadie se atrevía a comerse esa mercancía, ¿verdad? Esa comida. Entonces, como les decía, algunos rabinos llegaban a presumir de tirarle piedra a los leprosos, otros se mantenían lejos, ¿verdad? Otros se escondían o o salían corriendo, ¿verdad?, cuando veían a un leproso, siendo rabinos. Pero ahorita tenemos delante de este leproso al rabí, al maestro de maestros, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo en una ocasión: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quien se acerca a mí, yo no lo desprecio. El que a mí viene, yo lo acepto, yo lo cobijo. Y de esto estamos hablando el día de hoy. Él no te desecha, Él no te desprecia, Él no eres alguien tan inmundo que no pueda acercarse a Él. De hecho, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, 16, ahí del 14 al 16, dice que pues no tenemos, dice, a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Él se compadece en verdad. Él tiene misericordia de la condición de cada uno de nosotros. Y podemos acercarnos a Él. Este leproso tenía una seguridad, tenía una garantía, pero no estaba exigiendo nada. Él tenía una condición
humilde, ¿verdad? Y dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Él tenía esa seguridad. Yo creo que Dios le dio esa seguridad en su corazón de poder decirle a Jesucristo, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Pero llegó en una condición correcta, ¿verdad? Humillado, arrodillándose delante de su maestro. Dice la Reina Valera, esta versión, se refiere, tiene una palabra ahí, cuando se arrodilla, cuando llega y se postra, esta palabra la utiliza como adoración. O sea que él estaba adorando, llegó en una condición de adorar al Mesías. Y aunque él no conocía, ¿verdad?, al Mesías, pero Dios se reveló a él y él pudo entender, él es quien tiene la solución a mi condición, Él es quien me puede sanar. Entonces, llega con esta condición humilde y le dice, si quieres puedes limpiarme. Le dijo Jesús, en el versículo 3, dice que él extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Sí quiero. Jesús extendió la mano, se atrevió a hacer lo que ningún otro haría. Tocar a esta persona con esta condición inmunda, con esta situación tan triste. Él tiene misericordia de la necesidad de las personas. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la gente que tiene una necesidad extrema, ¿verdad? A veces hay cosas que marcan la vida de las personas, que nos marcan incluso desde la infancia, desde lo que somos niños. El rechazo de nuestros padres, por ejemplo, dicen que existe un aroma, el aroma del rechazo. Una persona que ha sido rechazada como que busca la aprobación de los demás y en todo lugar donde llega como que la gente lo menosprecia, lo rechaza. Ay, es que esta persona tiene algo como que no sé, no me cae bien. Así empiezan a expresarse muchas veces de la gente que tiene esta condición de rechazo. Y pudiéramos pensar, es como un tipo de lepra, ¿verdad? Porque la gente no quiere juntarse con este tipo de personas porque sienten que no hay un buen clic, no hay una buena química. Y entonces se rechaza muchas veces a este tipo de personas. Pero la realidad es que el Señor Jesucristo no rechaza a nadie. Y nosotros, si tú eres un hijo de Dios, si tú perteneces a una congregación, a una iglesia, Dios te ha dado una encomienda también de no menospreciar a nadie y de aceptar a la gente y de poder ayudarle. De hecho, dice ustedes que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, deben de ayudar a los que son menos espirituales, ¿verdad? Los que quizás son carnales aún. Y podemos ver en esta condición, en esta situación del pasaje, hay una persona que tiene una condición física, es visible, no lo puede ocultar, pero hay cosas dentro de nosotros que no se ven, no son aparentemente visibles, pero están ahí dentro. El pecado, ¿verdad? El pecado realmente es la lepra de este tiempo, porque realmente el pecado nos lleva hacia un destino. La paga del pecado, dice en la Biblia, que es la muerte. A este tipo de hombres leprosos se les consideraba ya como muertos en vida. Sabían que iban a morir. A lo más que iba a durar esa persona iban a ser 30 años después de que le diera la lepra. 20 a 30 años. Algunos caían en coma, otros ya pues no podían, ¿verdad? De hecho, imagínense, lejos, fuera de la civilización, ¿quién iba a atender a ese tipo de personas? No había cura para esto. Pero el pecado nos trae una condición de muerte y estamos perdidos, ¿verdad? Dice la Biblia que todo el que ha pecado está perdido, sin rumbo, sin esperanza. Pero hay una esperanza por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien no nos desecha a pesar de nuestra condición. De hecho, es tan hermoso nuestro Señor que Él en la cruz del Calvario llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, cargó
con nuestros pecados, y ahí es donde nos dio la oportunidad de poder ser salvos, de poder ser limpios, de tener una nueva vida, así como a este hombre le dio la oportunidad de vivir. Realmente cuántos años tenía con la lepra, no sabemos. En qué proceso iba, qué tantos dedos tenía en su mano, no sabemos cómo iba el proceso de avance. Pero lo que sí es que iba en este proceso, ¿verdad? Llagado su cuerpo, quizás ya con su voz ronca, ya los párpados quizás ya se le habían caído, ya su mirada era fija, constante. No sabemos en qué condición, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo misericordia de él, así como ha tenido misericordia de nosotros. Existen tantos testimonios, tantas historias donde Dios ha rescatado, ¿verdad?, a muchos de su condición, personas que incluso se han atrevido a empuñar un arma y matar, quitarle la vida a otra persona, han encontrado la libertad, el perdón, la misericordia en Dios. El Señor no desecha a nadie, no desprecia a ninguno, sino que está listo, ¿verdad?, para acogernos, para abrazarnos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice así, mas tenga vida eterna. Así que esta es la bendición más grande, ¿verdad? Podemos acercarnos a nuestro Dios y ser atendidos por Él. Y lo más precioso a mí, la condición o lo que le dice este hombre, dice, si quieres puedes limpiarme. La respuesta de Jesús es sorprendente, le dice, sí quiero. Y yo creo que Dios quiere cambiar nuestro estilo de vida. Dios quiere llevarnos a un estilo de vida diferente. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios tiene. Por ejemplo, ¿verdad? Dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la vida que Dios ha planeado para nosotros es así, es abundante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él. Si nos acercamos a Él, Él no desprecia, no desecha a nadie. Qué precioso es nuestro Dios. Definitivamente Dios cambia, ¿verdad?, todos los pronósticos. Dios cambia todos los diagnósticos. Si tú estás pasando por alguna situación de dolor, alguna enfermedad, si el médico te ha declarado alguna enfermedad, Dios es especialista para cambiar esos pronósticos, esos diagnósticos. Él es el médico de médicos. Él es el único que puede realmente salvar, sanar y hacer todo nuevo. Así que hay una línea de oración aquí en el estudio, ¿verdad? 915-532-8518. Puedes hablar, traer tu petición de oración y vamos a estar orando, porque es esto, acercarte a Él. Si tú quieres puedes limpiarme. El Señor quiere. El Señor por esto fue a la cruz. Para esto, esta es una de las razones, ¿verdad? Llevar nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades, llevar nuestros pecados sobre sus hombros y que se quedaran ahí clavados, anulando, ¿verdad?, la maldición que venía sobre toda la humanidad. Así que Jesús le dice entonces a este hombre, sí quiero, queda limpio. Queda limpio. En ese momento dice, al instante quedó sano de la lepra. Qué precioso es Dios. Y en el versículo 4 dice, mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Si tienes que hacer algo, ve, preséntate al sacerdote, porque fue Dios quien te sanó. Ahora lleva la ofrenda que Dios ha estipulado en la ley, pero no se lo comentes a nadie. En el versículo 5 encontramos ahora que Jesús se topa con otro hombre, ¿verdad? Un centurión. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano.
porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Qué precioso, ¿verdad? Un hombre que tiene autoridad, un hombre que tiene bajo su cargo a otros hombres, a soldados, pero que está buscando la bendición para uno de ellos. Es un hombre que no solamente, como dice aquí el pasaje, que tiene tanta fe, sino que también tiene amor por su prójimo. Es lo que Jesucristo vino a enseñarnos, el amor al prójimo. ¿Cómo y por qué fue sanado este hombre leproso? Por amor. ¿Por qué es que puede sanar a este otro soldado? Por amor, por supuesto. Pero el centurión aquí viene a mostrarnos que el amor es lo que mueve todo, ¿verdad? Él fue movido y fue a buscar la sanidad de su soldado. Se acercó con Jesús. La disposición de Jesús, si se fijan, es una disposición a estar con la gente, ¿verdad? De hecho, le dice, Señor, mi siervo está postrado con parálisis en casa y sufre terriblemente. O sea, si está paralizado, no puede moverse, está sufriendo, quizás tiene dolores. Pero la respuesta de Jesús es muy, muy específica y dice, iré a sanarlo. O sea, el Señor tiene disposición. Vemos que a un leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso. Él le contesta, sí quiero, sé sano. Y ahora, en cuanto le dicen la condición de este hombre, de este soldado, le dice, iré a sanarlo. O sea, nuestro Señor está interesado en nuestras necesidades, en tus necesidades. ¿Cuál es tu situación de dolor? ¿Cuál es tu situación, tu condición? ¿Qué es lo que estás viviendo? Puedes acercarte con Jesús. Vengan a mí los que están cansados, cargados, yo les haré descansar. Pero también vemos que todo el que se acerca no es desechado, al contrario, es atendido. Entonces, iré a sanarlo, dijo Jesús. Él vino de hecho y tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. O sea, Él decidió venir por amor a nosotros, decidió humillarse, siendo por naturaleza Dios, no consideró el seguir siendo igual a Dios como algo a que aferrarse, dice la Escritura, ¿verdad? Sino al contrario, se rebajó voluntariamente, se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló y vino y murió en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver la disposición de nuestro Señor. A veces se puede pensar que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios que no tiene misericordia de la gente. Algunos piensan, ya, ¿para qué oras o para qué buscas a Dios? Dios está tan ocupado. Millones y millones de personas todos los días le piden. No le pidas, está muy ocupado. No está ocupado. El Señor es un Dios cercano, nuestro Dios. Es un Dios que atiende la necesidad de su pueblo. Él es omnipresente. Si tú pensabas, no, pues sí, tiene que atender todas las peticiones y tiene que atender. No es como tú y como yo. Él es omnisciente. ¿Sabes lo que significa ser omnisciente? Él sabe todo, Él conoce todo, no hay nada que se le escape. Es omnipresente, puede estar en todo lugar, está aquí y está en China, está en Inglaterra, está en cualquier lugar. Esos son los atributos y las cualidades y características de nuestro Dios, que Él es omnisciente, sabe todo, Él es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente. Todo lo puede hacer. Ese es nuestro Dios. Así que vemos la disposición de un Dios así, con esta magnitud,
omnipotente, que tiene todo el poder, toda la fuerza, toda la energía, que sabe todo, que puede hacer todo y que está en todo lugar, pero al mismo tiempo vemos la disposición de poder acudir, de llegar a un lugar por la necesidad de esa persona. La semana pasada estuvimos analizando cómo iba a casa de Jairo, ¿verdad? Este hombre que su hija estaba enferma y resulta que en el trayecto que va ahí se topa con esta otra mujer, una mujer enferma que tenía 12 años enferma, por cierto, y en ese proceso llegan y le dicen, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, ya murió. La realidad es que Jesús, a pesar de lo que les decían y lo que estaban diciendo los demás, Él siguió con su misión y le dijo a Jairo, no tengas miedo, ella no está muerta, ella duerme. Y fue a la casa de Jairo. Él está interesado a acudir a tu necesidad. Él está interesado a llegar a ese lugar donde tú estás. No importa qué tan alejado de la civilización parezca o pueda estar. Para Dios no hay lugar lejano, no hay lugar remoto que no pueda cubrir y llegar. Dios es un Dios de amor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no desecha a nadie, al contrario, Él está interesado. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que lo que tenemos que hacer es acercarnos con Él, acercarnos. Él quiere atender tu necesidad. Espero que este tema, esta porción de la Biblia te haya bendecido así como a mí, porque la realidad es que necesitamos la fe de este centurión. Todavía el centurión, cuando oye que va a ir a su casa, el centurión dice, no, yo no soy digno. Yo no soy digno de que vayas a mi casa. Con que tú lo digas es suficiente. Con que tú lo digas es suficiente. Y a veces nosotros esperamos que en verdad se aparezca Jesús y que esté ahí y que apoye y que ayude, pero debemos de tener esta fe. Con que tú lo digas, basta. Así que ese es nuestro Dios. Yo te animo a que sigas buscando de nuestro Dios. Te bendigo en el amor de Jesús y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Busca con todo el corazón a nuestro Dios. Hasta luego.